Bueno, en este video les voy a hablar un poco sobre la Ley Federal de Trabajo, más específicamente de los artículos 46 al 116 como el primer bloque, y el segundo bloque será del artículo 154 al 162. Los artículos de los que les hablo, los ya mencionados, regulan los derechos y las obligaciones que surgen dentro de la relación laboral entre patrón y trabajador. Entre ellos establecen temas muy importantes como las causas de rescisión de trabajo, los tipos de jornada, las horas extraordinarias, el salario mínimo, los descansos, las vacaciones, las normas sobre seguridad e higiene, la suspensión, la rescisión de trabajo, la terminación de las relaciones de trabajo. Eso sería del artículo 46 al 116. Por su parte, del artículo 154 al 162 abordan más el tema sobre la protección especial hacia las mujeres trabajadoras, en especial durante el embarazo y la lactancia, garantizando sus derechos a la salud, a la no discriminación y a condiciones laborales justas. También estos artículos abordan un poco más sobre los ascensos y la preferencia en estos trabajos. Mi nombre es Jocelyn Alexandra Hernández Sandoval. Este video es de la asignatura Derecho 3 con el profesor Héctor. En este video les hablaré de la Ley Federal de Trabajo, del artículo 46 al 116, y luego pasaremos del 154 al 162. A continuación les voy a compartir un apoyo visual para que se comprenda un poquito más. Ok. Vamos a empezar con el capítulo 4, que es la rescisión de las relaciones de trabajo. El artículo 46 nos dice que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin concurrir en responsabilidad. Lo que nos quiere decir este artículo es que el trabajador puede separarse de su empleo sin responsabilidad alguna cuando el patrón cometa ciertas faltas graves. Y pues en otras palabras, no solo el patrón puede despedir, sino que el trabajador también puede decidir irse si lo están tratando mal o se violan sus derechos. Por ejemplo, si un patrón no paga el salario a tiempo o insulta a un trabajador o le pide hacer cosas que ponen en riesgo su vida, el trabajador puede decir de que, ¿sabes qué? Hasta aquí me retiro y tengo derecho a una indemnización. Luego, el artículo 47 son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Fracción 1, engañar al trabajador o en su caso al sindicato que lo hubiese propuesto recomendado con certificados falsos. Fracción 2, incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de propiedad, honradez. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquier acto enumerado en la fracción anterior, cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo administrativo alguno de los actos a que se refiere la fracción 2, si son de maneras graves. Fracción 5, ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios. Fracción 6, ocasionar al trabajador los prejuicios de que habla la fracción anterior. Fracción 7, comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido. Fracción 8, cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento. Fracción 9, revelar al trabajador secretos de la fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservados con prejuicio de la empresa.
Fracción 10, tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días. Fracción 11, desobedecer al patrón. Fracción 12, negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas. Fracción 13, concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo el influencia de algún narcotráfico. Fracción 14, la sentencia ejecutoria que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. Fracción 14 bis, la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo a que se refiere la fracción 4 del artículo 43. Y fracción 15, las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y consecuencias semejantes en lo que el trabajo se refiere. El patrón que se despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en que se refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión o la fecha o fechas en que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado el trabajador a fin de que la autoridad se notifique de forma formal. La falta de aviso del trabajador personalmente o por conducto del tribunal o por sí sola presumirá la separación no justificada salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Este artículo enumera las causas por las que el patrón puede despedir al trabajador sin tener que pagar una indemnización, ya sea si el trabajador falta más de 3 veces y demás. Un ejemplo sería que si un cajero roba dinero de la caja o altera tickets de venta, el patrón puede despedirlo legalmente y sin pagar la indemnización. También se dice que el despido debe notificarse por escrito explicando la causa. Si el patrón no entrega este aviso, se considera que el despido fue injustificado o no fue justificado. El artículo 48 nos dice que el trabajador listo. El artículo 48 nos dice que el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliatoria o ante el tribunal, si no existe un arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeña o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario a razón de que él corresponda a la fecha que se realice el pago, observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previsto en el artículo 684A y subsiguientes. El artículo 48 protege al trabajador cuando el despido no es justificado. Dice que el trabajador puede pedir su reinstalación en el trabajo o una indemnización equivalente a 3 meses de salario, además del pago de salarios caídos hasta que se resuelva el conflicto en el tribunal. Un ejemplo sería si corren a alguien solo porque de un día para el otro el jefe no andaba andaba en sus 5 minutos y pues le dice, ¿sabes qué? Ya no me caes bien, te me vas. Este trabajador puede demandar y pedir que lo vuelvan a contratar o que le paguen la indemnización de 3 meses. El artículo 49 establece casos específicos donde el patrón pueda eximirse de la obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago de indemnizaciones, las cuales se determinan en el artículo 50. Algunas de estas pueden ser la antigüedad menor a 1 año, plataformas digitales, trabajadores eventuales, contacto directo permanente, trabajadores de confianza y trabajadores domésticos. El artículo 49 dice que hay casos en los que el patrón puede negar la reinstalación aunque el despido haya sido injusto. Por ejemplo, ya les dije, los trabajadores con un puesto de confianza o las personas que realicen trabajos domésticos, esto dado la naturaleza del trabajo, ya que esto se presta a que claramente ya hubo una relación un poco más cercana y esas relaciones entre el trabajador y el patrón ya no se pueden arreglar. O sea, ya tienen distanciamientos, peleas que ya no pueden estar desarrollando la relación laboral. El artículo 50 explica cómo se calcula la indemnización, que serían 3 meses de salario. Bueno, aquí hay una tablita en donde se nos explica un poco mejor.
que a tiempo determinado menor de un año sería el importe de salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. O sea, si trabajo 6 meses, sería la mitad del tiempo, o sea, serían 3 meses. Si trabajo 8 meses, serían 4 meses y así. A mayor de un año serían 6 meses por el primer año y 20 días por cada año. O sea, un trabajador que lleva 5 años, se le darían 6 meses por el primer año y por los otros 4 serían 20 días, por lo cual serían 80 días más 6 meses. Tiempo indeterminado, 20 días de salario por cada año de servicios prestados. Plataformas digitales son 3 meses de salario más 20 días por cada año de servicios que sean efectivamente elaborados, que realmente lo haya elaborado. Bueno, además, claramente de estas indemnizaciones, en todos los casos, en todos sin excepción alguna, se pagan 3 meses de salario adicionales, los salarios vencidos e intereses. Esto ya previsto en el artículo 48 de la misma ley. Y ahora... Ok. El artículo 51. No. El artículo 49. La persona empleadora queda eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes. Cuando se trate de personas que tengan una antigüedad menor a un año, fracción 2, si comprueba ante el tribunal por la razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, esté en contacto directo y permanente con él y el tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo, que es lo que les decía, de las personas que era un puesto de trabajador de confianza, que lo estuvieran desempeñando o que estuvieran desempeñando un trabajo de un trabajador doméstico. Cuando se trate, bueno, eso viene en la fracción 3 y en la fracción 4. La fracción 5, los trabajadores eventuales. Y la fracción 6, cuando se trate de personas trabajadoras en plataformas digitales, que ya fue lo que hemos dicho. Y de ahí nos pasamos al capítulo 5. El capítulo 5 va desde el artículo 53 al 55 de la Ley Federal de Trabajo y en este se habla de la terminación de las relaciones de trabajo. El artículo 53 nos dice que son causas de terminación de trabajo, fracción 1, el mutuo consentimiento de las partes. El trabajador y el patrón quieren terminar esta relación de trabajo. Fracción 2, la muerte del trabajador. Fracción 3, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión de capital de conformidad con los artículos 36, 37 y 38 de la Ley Federal de Trabajo. Fracción 4, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. El trabajador, por circunstancias mayores a su voluntad, ya no puede desempeñar el trabajo de una o de otra manera. Fracción 5, los casos a que se refiere el artículo 434. Bueno, el 53 habla de las formas más comunes en que termina la relación de trabajo, que ya se ha dicho, el mutuo consentimiento, muerte del patrón, muerte del trabajador, perdón. Y
disposiciones generales. Este empieza con el artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán de ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para los trabajadores, sin que puedan establecerse diferencias y o exclusiones por motivo de origen étnico, nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de trabajo, responsabilidades familiares, estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley. El artículo 56 bis nos dice que los trabajadores podrán desempeñar labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual podrán recibir la compensación salarial correspondiente. El artículo 57 nos dice que el trabajador podrá solicitar ante el tribunal la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran las circunstancias económicas que la justifiquen. El patrón podrá solicitar la modificación cuando concurran circunstancias económicas que la justifiquen, cuando el patrón ya no pueda pagar más de lo que se está pagando. La explicación del 55 al 56, en esos artículos dicen que si un trabajador termina su contrato por tiempo determinado, pero sigue trabajando sin que lo despidan, el contrato se considera por tiempo indefinido. Esto protege al trabajador para que no lo estén contratando por pedacitos solo para evitarle prestaciones, porque claro, es algo que malamente se hace mucho en México, en nuestro país, claro. Los patrones son muy abusados y te contratan cierto tiempo, te dicen, no, pues es que hasta que cumplas tantos meses no te puedo dar tus prestaciones, te despiden, te vuelven a contratar, te despiden, te vuelven a contratar, y así te van dejando como un trabajador eventual al cual no le tienen por qué dar alguna prestación. Un ejemplo sería que si alguien firma un contrato de 3 meses, pero lo siguen ocupando durante un año, inmediatamente se vuelve un trabajador fijo. Si su contrato dice 3 meses y empieza en enero, entonces enero, febrero, marzo y el primer día de abril, él ya es un trabajador fijo. Bueno, ahora va a seguir el artículo 58, 59, 60. Del cual nos habla de la jornada laboral y el tiempo extraordinario. La jornada laboral es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada sin que se pueda exceder los máximos legales establecidos. Bueno, la Ley Federal de Trabajo nos dice que tenemos 3 jornadas laborales. La primera es la jornada diurna, que es comprendida desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. La jornada nocturna, que son de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Y la jornada mixta, que esta, pues, como su nombre lo dice, es algo mixto, comprende tiempos de la jornada diurna, tanto como de la nocturna, pero tienen que ser solamente menor a 3 horas y media de la jornada nocturna y tienen que ser 4 horas de la jornada, no, más bien 3 horas y media de la jornada nocturna y 4 horas de la jornada diurna. Durante la jornada continúa el trabajo, que se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos. Si el trabajador no puede salir del lugar de trabajo durante las horas de reposo o comida, ese tiempo se computa como tiempo efectivo de la jornada. O sea, también algo que se da muchísimo aquí en México, que en las fábricas o en cualquier lugar, hacen que el trabajador
vas a tener 1 hora, media hora, 40 minutos de descanso, pero tienes que estar aquí. No te puedes salir, porque si no se te descuenta. Entonces, eso se va a comprender como horas de la jornada laboral. Mucho ojo, porque eso lo hace muchísimo aquí. Bueno, ahora nos vamos a pasar al artículo 66, 65, 66, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 66 permite que el trabajador haga tiempo extraordinario, pero solo cuando sea necesario y sin exceder de 3 horas diarias, ni 3 veces por semana. Por lo cual solo se pueden hacer 9 horas extraordinarias en la semana. El artículo 67 dice que esas horas deberán pagarse al doble. O sea, esas 9 horas, ese límite de 9 horas se pagan al doble. Si a ti te pagan la hora 50 pesos y haces 1 hora extra, se te pagará 100 pesos. Si se pasa del límite legal, el patrón debe de pagar al triple, porque esas ya se consideran horas extraordinarias. Ay, se me fue la onda. Bueno, excediendo 9 horas se paga al triple porque ya son... un momento. Pagará nuestra prolongación de tiempo. Excedente. Horas excedentes. Extraordinarias excedentes. Esas son las que se pagan al triple. Otro ejemplo, si un trabajador gana 100 pesos por hora, hace 2 horas, en un día se le deben pagar 200 pesos por cada hora que se trabajó. Y si el trabajador hace 10 horas a la semana, 9 se le van a pagar a 200 y 1 hora se le van a pagar a 300. El artículo 68 también nos prohíbe obligar al trabajador a hacer tiempo extra. Las horas extras solo se pueden hacer de manera voluntaria. Si el patrón lo fuerza, puede ser sancionadas. Las únicas horas extras que se pagan igual que el sueldo, o sea, ni al doble ni al triple, van a ser las horas extras en los casos de siniestro o riesgo que nos dice el artículo 65. En los casos de siniestro o riesgo inminente en que se peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, que la empresa desaparezca, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males. Un incendio, una inundación, cualquiera de esas cosas, pero ahí sí se va a pagar al precio normalito. Ahora vamos a ir al capítulo 3, que son los días de descanso. Ok. Días de descanso, artículos 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Ok, el artículo 69, por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. Cada 6 días de trabajo necesitamos uno de descanso, más bien no necesitamos, es algo obligatorio por la ley. Por ejemplo, si trabajas de lunes a sábado, el domingo va a ser tu día de descanso. El artículo 70, en los trabajos que requieren una labor continua, los trabajadores y el patrón deberán fijar un común acuerdo los días que los trabajadores de descanso semanal. Se les da igual un descanso, pero por ejemplo, un trabajo de un restaurante o algo así, que los fines de semana son los días en los que estos son más concurridos,
se determina con el trabajador y el patrón determinan si se va a descansar un lunes, un martes, un miércoles, que son los días en los que menos hay demanda de su trabajo, claramente. Artículo 71. En los reglamentos de esta ley se procura que el día de descanso semanal sea el domingo. Los trabajadores que presten servicio un día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Ok, esta es la prima dominical, que es el punto 25 del salario diario. Por ejemplo, si alguien tiene un salario diario de 420 pesos, se multiplica por punto 25 por 0.25, 420 por punto 25, y la prima dominical es de 105. Por ejemplo, si una persona que su salario es de 420 diarios, trabajó 2 domingos, trabajó el domingo 7 y el domingo 15, se le va a dar 210, aparte de su salario, que son 420 por 14 días, más la prima dominical que se le debe. Entonces su salario pasó de ser 5,880, su salario quincenal, a ser 6,090 por 105 pesos del domingo 7 y 105 pesos del domingo 14, del domingo 15, 14. El artículo 72 nos dice que cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana, o cuando en el mismo día en la semana preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso, calculada sobre el salario de los días en que se hubiese trabajado o sobre el que hubiera recibido cada patrón. El patrón le va a dar una parte proporcional. Si una persona trabaja para 3 personas distintas, eso se le va a calcular una parte proporcional de los días que trabajó con el patrón 1, con el patrón 2, con el patrón 3. El artículo 73 dice que los trabajos no están... no, espérenme. El 72... para que quede un poquito más claro, el artículo 72 nos dice que si por necesidades del trabajo una persona no puede descansar el día correspondiente, entonces el patrón debe darle... No, espérenme, ahí me equivoqué. Bueno, se le debe de dar una parte proporcional cada patrón. El artículo 73, los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón deberá pagar al trabajador, independientemente del salario que te corresponda por el descanso, un salario doble por el salario prestado. O sea, te van a pagar el día de descanso y aparte, o sea, te lo van a pagar doble por estar trabajándolo en un día de descanso. Pero si es un día de descanso obligatorio, se te va a pagar al cuarto. O sea, si ganas 100 al día, si es un día de descanso, se te paga el doble, serían 200. Pero si es un día de asueto obligatorio por la ley, se te van a pagar 400 pesos. El artículo 74 justo nos habla, como tenemos aquí, de los días de descansos obligatorios: 1 de enero, primer lunes de febrero, o sea, el 5 de febrero, el 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 1 de octubre, de cada 6 años, el 25 de diciembre, y los que determinen las leyes federales, locales, electorales, en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Por ejemplo, aquí en León, Guanajuato, sería el día de la conmemoración de nuestra ciudad.
El artículo 75 dice que en los casos del artículo anterior, los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deben prestar sus servicios. Si no se llega a un convenio, resolverá el tribunal. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague independientemente del salario que les corresponde por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. ¿Ok? En algunos lugares lo que se hace es que las personas que se quedan a trabajar los días obligatorios son las personas que llevan menos antigüedad o la persona que lo quiera trabajar, que en muchos casos también se da, ya que pues se paga parte del día de descanso que de ley te toca, se paga el día al doble. Entonces, pues ya es más, pues es una lanita, ¿no? Estos artículos explican cómo se organizan los descansos y los pagos, sobre todo las empresas que trabajan los 7 días de la semana. La ley dice que el patrón debe elaborar un rol, una lista de descansos para que los trabajadores tengan su día libre y que si no respetan pueden denunciarlo ante la autoridad. Ok. De aquí nos vamos a pasar al capítulo 4, que son las vacaciones. Del artículo 76 al artículo 81. Ok, nos dice que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas. El mínimo es de 12 días laborales, aumentando en 2 días laborales por cada año subsecuente hasta llegar a 20 días. A partir del 6º año, el periodo aumenta en 2 días por cada 5 años de servicios. Ok. El artículo 76 nos dice que las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagada, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. A partir del 6º día, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Artículo 77. Los trabajadores que presten servicios continuos o las empresas tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días de trabajos en el año. Artículo 78. Del total del periodo que le corresponde conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta ley, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuas por lo menos. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora, podrá ser distribuido en forma y tiempo que así lo requiera. O sea, el trabajador podrá decir, ¿sabes qué? Hoy me das 5 días, en 3 meses me das 2 días, y así, o sea, puede ir él tomando días de sus vacaciones. Por ejemplo, si se le presenta algún compromiso, él podrá decirle que, ¿sabes qué? Necesito mis vacaciones. Y pues el patrón se las tendrá que dar. Muchos patrones no les gusta esto de que tomen días y luego otros días y luego otros días. ¿Por qué? Porque así el trabajador se aburre más del trabajo. La verdad es que la ley lo que dice es que los trabajadores necesitan forzosamente esos 12 días, 14, 16, 18, 20 y luego 20, 20, 20, 20 y luego 22, 24, 26 y demás, para que no se aburran de trabajar. 79. Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Las vacaciones no se cambian por dinero. No se cambian por dinero. Porque las vacaciones tienen que ser de uso, o sea, tienes que usar tus días de vacaciones y aparte tienes que disfrutarlas, o sea, que te tienen que dar un salario para disfrutar tus vacaciones, para que no estés preocupado que no te alcanza, que esto, que el otro, no. Tu patrón te debe dar dinero para que tú descanses y disfrutes tus vacaciones. Artículo 80. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones. No sé, alguien son 2 años, lleva trabajando 2 años, entonces van a ser 12 días por el primer año, más 2 por el segundo año, son 14 días, y ese trabajador tiene un salario de
500 diarios. Entonces son 14 por 500, 7,000. Por punto 25, 7,000 por punto 25, 1,750. Esa sería su prima vacacional. Entonces ya no se llevaría solamente 7,000, se llevaría 8,750. El artículo 81 dice que las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y, de acuerdo con ella, el periodo de vacaciones que le corresponda y la fecha que deberá de disfrutarlo. El artículo 81 explica que las vacaciones deben de disfrutarse dentro de los 6 meses siguientes a cumplir el año de servicio y que el patrón debe dar facilidades para que el trabajador pueda tomarlas. Ok, ahora nos va a seguir. Sigue. El capítulo 5, salario. El salario comprende desde el artículo 82 hasta el capítulo 89. El salario es una retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo, nos dice el artículo 82. Artículo 83, el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Tratándose de un salario por unidad de tiempo, se establecerá específicamente esa naturaleza. El trabajador y el patrón podrán convenir el monto siempre que se trate de un salario remunerador, así como el pago por cada hora de prestación de servicios, siempre y cuando no exceda la jornada máxima legal y se respeten los derechos laborales y de seguridad social que corresponden a la plaza de que se trate. El ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad en ningún caso será inferior al que corresponda o a una jornada diaria. El salario que se fija por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de esta, será constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón, en su caso, proporcione para ejecutar la obra y el tiempo por el que se proponga o disponga del trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto de desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo. Artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, prestaciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue en el trabajo al trabajador por su trabajo. Artículo 85. El salario debe ser remunerador. Artículo 86. El trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales deberá corresponder un salario igual, ya sea hombres y mujeres. Eso es la igualdad salarial. El 87, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que debe pagarse antes del día 20 de diciembre y no como lo hacen muchos patrones aquí que lo dan hasta que se les antoja, casi el 26 de diciembre quieren ir a dártelo a tu casa. Y corresponde a 15 días de salario por lo menos. Artículo 88. Los plazos para el pago de salario nunca podrán ser mayores de una semana. Artículo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deben pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en la cuota diaria la parte proporcional de las prestaciones. Ok. El salario remunerador. ¿Qué es un salario remunerador? Debe de ser un salario que te alcance para cubrir tus necesidades básicas, tuyas y de tu familia. Igualdad salarial. A un trabajo igual, desempeñado en un puesto igual, una jornada igual, condiciones iguales, o sea, haces el mismo trabajo, debe de haber un sueldo igual, ya seas hombre o mujer, sin importar ni tus preferencias sexuales, ni tu religión, ni alguna discapacidad. Si tú haces el mismo trabajo, se te tiene que dar el mismo pago. Bueno, el aguinaldo, cada año, 15 días o más. Algunas empresas, la verdad es que sí dan más días de aguinaldo. Esto
pues con la intención de que sus trabajadores no se les vayan, que los trabajadores estén motivados de seguir en la empresa. Bueno, el salario mínimo. Capítulo 4, salario mínimo. Artículo 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 y 97. El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por servicios prestados en una jornada de trabajo. Debe ser suficiente para satisfacer necesidades normales de un jefe de familia en orden material, social y cultural y proveer educación obligatoria de sus hijos. La fijación anual nunca estará por debajo de la inflación observada. Salarios mínimos generales, el artículo 92 nos habla de estos, rigen para todos los trabajadores del área geográfica de aplicación, independientemente de ramas de actividad, profesiones u oficios. Salarios mínimos profesionales rigen para trabajadores de ramas específicas de actividades económicas profesionales, oficios o trabajos especiales dentro de áreas geográficas determinadas. Y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, integrada por representantes de los trabajadores, patrones y también representantes del gobierno, determina la división de la República en áreas geográficas donde rige un mismo salario mínimo general. Las protecciones del salario mínimo no pueden ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo los casos específicos como pensiones alimenticias o rentas. El salario mínimo se fija por una comisión nacional y nadie puede pagar por debajo de esto, aunque en México se hace. Un ejemplo sería si el salario mínimo general es de 248 pesos, bueno, este sería un ejemplo un poquito más viejito porque sabemos que ahorita el salario mínimo general está en 278.80, el de aquí, el de acá más central, no el fronterizo está más alto. Bueno, ningún patrón puede pagar menos ni aunque el trabajador acepte. Un trabajador no puede aceptar ganar menos del mínimo. También se menciona que hay salarios mínimos profesionales que son un poco más altos, claro, dependiendo del oficio. Y seguimos. ¿Cómo es que se fija un salario mínimo profesional? Artículo 91 al 94. La ley dice que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, es la encargada de revisar y actualizar el salario mínimo cada año. Está integrada por trabajadores, patrones y gobierno. Toman en cuenta la inflación, el costo de vida y las condiciones del país. El objetivo es que el salario mínimo mantenga su poder adquisitivo, o sea, que a las personas les alcance para vivir, que claramente con 278.80 ahorita no se alcanza nada. Pero bueno, eso se trata. Se supone que si los precios suben, el salario mínimo también debería de subir para que el trabajador no pierda su poder adquisitivo, su poder de compra. Artículos 95 al 100 es el pago de salario. Estos artículos son sumamente claros. El salario debe pagarse directamente al trabajador. No a la esposa, no al hijo, no al amigo, no al vecino, a nadie. Directamente al trabajador y en moneda legal, en efectivo. No vales, no mercancías. A menos que sea algo adicional. O sea, que te den tu dinerito, que te den tus 3,000 pesos y te den 500 pesos en vales, 1,000 pesos en vales y que te los puedas gastar en lo que tú quieras. Que no te condicionen a comprar en algún lugar en específico, que se da también en algunos casos. También se dice que no se puede pagar
en lugares donde vendan bebidas alcohólicas, ni obligar al trabajador a gastar su dinero en negocios del patrón. Un ejemplo sería que tú trabajas para, no sé, para alguien que vende, ay, ¿qué podría ser? Que son carpinteros, ¿no? Pero este carpintero, tu jefe carpintero, tiene aparte una licorería. Y les dice, ¿saben qué, chavos? Los sábados yo no vengo aquí al taller y van a tener que ir a cobrarme a la licorería que está aquí bien cerca, que no sé qué, que en 5 minutos llegan. Y ya cuando llegas, te pagan tus 3,000 pesos, 3,500 y te dicen, pero te lo tienes que gastar aquí. O no te los dan y te dicen, tómate esto, tómate el otro, tómate no sé qué tanto, te lo voy descontando de tu salario, pero nunca te dan tu salario, o sea, te retienen tu salario. Eso es algo injusto y está mal. Otro ejemplo sería que si trabajas en una maquiladora, el patrón no puede pagarte con productos de la empresa ni obligarte a comprarles algo a cambio de tu salario. El artículo 100 también dice que el salario no puede ser objeto de renuncia. Es decir, nadie puede obligarte a decir, no me pagues tanto o no me pagues esta semana, ya que es un derecho irrenunciable. El artículo 101 al 105 nos habla del tiempo, lugar y forma de pago, que es el capítulo 7, las normas protectoras y privilegios del salario. El salario debe pagarse en el lugar donde trabajas y en días laborales, no en la calle ni en lugares inseguros, y debe hacerse por lo menos una vez a la semana si eres obrero y una vez cada 15 días si eres empleado de confianza o administrativo. Por ejemplo, si una tienda paga cada sábado, debe hacerlo completo y sin retrasos. No pueden decir te pago la mitad hoy y la otra la próxima semana. Pago directo al trabajador con consentimiento. Puede efectuarse por depósito bancario, tarjeta de débito o transferencia. Los gastos de estos medios alternativos los cubre el patrón. El trabajador debe tener acceso a la información detallada de conceptos y deducciones. Los recibos deben de entregarse en forma impresa o por otro medio. Ok, descuentos permitidos del 106, del 110 al 112. Están prohibidas multas a trabajadores. Los descuentos solo se permiten para deudas con patrón, máximo 30% del excedente del mínimo. Renta, máximo 15%. Préstamos de vivienda del 20 al 30%. Créditos de instituto, máximo 20%. Pensiones alimenticias decretadas, cuotas sindicales ordinarias y cooperativas. La ley protege mucho al trabajador. Dice que no puede descontar el salario del dinero salvo en casos muy específicos como ya los mencionados anteriormente. El artículo 110 dice que los descuentos no pueden ser mayores al 30% del salario total. Esto garantiza que el trabajador siempre reciba una mayor parte de su sueldo. Por ejemplo, si alguien gana 5,000, los descuentos totales no pueden pasar de 1,500 pesos. Preferencia de antigüedad. No. Artículo 114 al 116, protección del salario y embargo. Esos 114, artículo 114. Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión de pagos o sucesión. El tribunal procederá al embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de los salarios e indemnizaciones. Artículo 115. Los beneficiarios del trabajo tendrán del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios sin necesidad de juicio sucesorio. Artículo 116. Queda prohibido en los centros de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juegos del azar de asignación. Está prohibido, será efectivo en un radio de 4 kilómetros de centro de trabajo ubicados fuera de las poblaciones. Estos artículos
Establecen que el salario del trabajador es inembargable, salvo en casos muy específicos. No se puede retener, solo en pensiones alimenticias. También dice que si el patrón no paga a tiempo, el trabajador tiene derecho a reclamar con apoyo de la autoridad laboral. Un ejemplo sería si una empresa se retrasa varios meses en pagar, el trabajador puede acudir a una junta de conciliación o al tribunal laboral para exigir su pago completo con recargos e intereses. Ok. Bueno, ya casi para terminar, voy a hablarles del artículo 154 al 162 de la Ley Federal de Trabajo. Estos artículos son muy importantes porque hablan de los derechos que tienen los trabajadores dentro de una empresa, especialmente cuando hay vacantes, ascensos o reducción de personal. Aquí la ley busca que haya justicia e igualdad de las oportunidades laborales y que no se discrimine a nadie por su edad, sexo, condición y demás. Capítulo 4, derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no hayan tenido ninguna otra fuente de ingresos económicos y tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria hasta la preparatoria, a los capacitados respecto a los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de que no lo sean. Si existe un contrato colectivo y este contiene una cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de una nueva creación se regirá por lo que dispone el contrato colectivo y el estatuto sindical. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. Este artículo dice que en igualdad de circunstancias, los trabajadores mexicanos tienen preferencia sobre los extranjeros para ocupar los puestos de trabajo. Esto no significa que se discrimine a los extranjeros, sino que se busca dar prioridad a los ciudadanos mexicanos en su propio país, siempre que tengan la misma capacidad y experiencia. Por ejemplo, si una empresa tiene que elegir entre un trabajador mexicano y uno extranjero con el mismo nivel de preparación, la ley dice que se debe de contratar al mexicano. A menos que este trabajador extranjero haya presentado una solicitud para el trabajo y el mexicano no. La solicitud de trabajo presentada te da una preferencia, o sea, te pone arriba de cualquier cosa, de la nacionalidad y demás. Artículo 155. Los trabajadores que se encuentran en los casos del artículo anterior y que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento indicando su domicilio y nacionalidad, si tienen a su cargo una familia y quienes dependen económicamente de ellos, si prestaron servicio con anterioridad y por tiempo, la naturaleza de trabajo que desempeñaron y la denominación del sindicato a que pertenecen, a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse algún puesto nuevo o presentarse a la empresa o establecimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse el puesto comprobante la causa que funden su solicitud. Los patrones pueden preferir a los mexicanos con mayor antigüedad, sin otra fuente de ingreso, educación básica completa, capacitaciones, mayor aptitud y sindicalizados. Los vacantes definitivas y provisionales mayor de 30 días se cubren por trabajos con categorías inmediata inferior, mayor capacidad, antigüedad, aptitud y productividad. Trabajos con más de 20 años solo pueden ser rescindidos por causa grave, prima de antigüedad, 12 días de salario por cada año de servicios. 157. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 154 y 156 da derecho al trabajador para solicitar ante el tribunal su elección. El 155 nos establece un orden de preferencia para cuando hayan vacantes o ascensos dentro de la empresa. En otras palabras, si hay un nuevo puesto, se va a subir de categoría a alguien, se debe dar prioridad a cierto grupo de trabajadores en orden más o menos así. Mayor capacidad y antigüedad, 2.
quienes hayan sufrido un accidente o enfermedad de trabajo. 3, los trabajadores con responsabilidades familiares. Y 4, igualdad en condiciones. Se debe preferir a las mujeres cuando se trate de trabajos que requiera fuerza menor o delicadeza. Por ejemplo, si hay 2 empleados con el mismo tiempo en la empresa, pero uno tiene hijos y más capacitación, él tendrá prioridad para ascender. El artículo 156 dice que las empresas deben tomar en cuenta la capacitación, el rendimiento y la antigüedad de los trabajadores al momento de decidir sus ascensos. Esto busca que las oportunidades sean justas y se basen en el esfuerzo de preparación y no en favoritismos. Por ejemplo, si una empresa busca un nuevo supervisor, debe elegir a quien ha tomado cursos internos, tiene más años trabajando y ha mostrado responsabilidad. El artículo 57 es una preferencia por reingreso. Este artículo protege a los trabajadores que fueron despedidos sin causa justificada o que salieron por reducción de personal. Dice que si más adelante se abre una vacante, tienen derecho de preferencia para volver a ocupar su puesto. Un ejemplo sería si en una fábrica despide a 10 empleados por baja producción, pero después necesita más personal, debe ofrecer primero sus puestos a los trabajadores que fueron despedidos y luego a personas nuevas. El artículo 158 dice que los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. Una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón formulará el cuadro general de las antigüedades distribuido por categorías de cada profesión o oficio y ordenará que se dé publicidad. Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones ante la comisión y recurrir a la resolución ante el tribunal. El 158 define la antigüedad como el tiempo que el trabajador ha prestado servicios en una misma empresa. La antigüedad se cuenta desde el día en que la empresa empezó a trabajar, aunque haya cambiado de puesto o área. La antigüedad es muy importante porque sirve para calcular varios derechos, como el aguinaldo, las vacaciones y las prestaciones. Ejemplo, si alguien ha trabajado 10 años en una empresa, aunque hayan pasado de cajero a supervisor, su antigüedad sigue sumando. El artículo 159 nos dice que las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de 30 días y los puestos de nueva creación serán cubiertos por los trabajadores que tengan la categoría o rango inmediato. Si se va la persona que está de secretario del presidente de la empresa y abajo de ella está la secretaria de la vicepresidenta, ella va a tomar el trabajo porque es quien sigue de rango. En el artículo 160, cuando se trata de vacantes menores de 30 días, estará lo dispuesto en el párrafo del artículo anterior. O sea que las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de 30 años y los puestos de nueva creación serán cubiertos por el trabajador que tenga la categoría, o sea, la categoría siguiente, el rango inmediato. Artículo 161, cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón solo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47 que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación, pero se impondrá al trabajador una corrección disciplinaria o que corresponda respetando los derechos que deriven de su antigüedad. Muchas empresas ya no dejan que los trabajadores tengan tanta antigüedad como 20 años o más. ¿Por qué? Porque ya no se les puede despedir a los trabajadores por cualquier cosa. Ya no se van a tomar en cuenta lo que nos dice el artículo 47. Ya tendría que ser algo muy grave para despedir a un trabajador. Bueno, eso es todo por la presentación, por el video. En conclusión, los artículos 46 al 116 y del 154 al 162 de la Ley Federal de Trabajo reflejan el compromiso de la ley con la justicia laboral y la dignidad del trabajador. Regulan tanto los aspectos generales del trabajador como la jornada, el salario, las causas de despido y también la protección especial hacia las mujeres.
Su correcta aplicación contribuye a crear un ambiente laboral seguro, equitativo y respetuoso, donde los derechos y deberes de ambas partes estén claramente definidos. O sea, en ambas partes nos referimos al patrón, tanto como al trabajador, ya sean sus derechos y también sus obligaciones. Y que también se garantice el bienestar laboral de todos los trabajadores en México. Bueno, pues muchas gracias. Eso ha sido todo por mi parte.